Hola solares, ¿qué tal? En este vídeo te hablo de los protocolos de seguridad IP aplicables a tu instalación solar. Resumiendo, para que no se te queme tu instalación y tus equipos solares y estés bien protegidos. Y es que con la llegada de la primavera estoy observando por las redes y con vídeos que compartís que los inversores solares se están quemando. Sí, quemando. Y es por culpa de la irrupción de insectos, reptiles y pequeños roedores dentro de los circuitos del inversor. Mira. ¿Qué te parece? Y no solo estos bichos pueden dañar tu inversor y dejarte sin energía, el polvo, el agua y la humedad del entorno pueden dañar tu inversor solar. Y ya te adelanto que esto no entra en la garantía. Si tu instalador no ha tenido en cuenta el entorno, puede que tu instalación solar esté en grave riesgo. ¿Crees que ha tenido en cuenta esto a la hora de diseñar tu sistema solar? Déjame un comentario abajo y lo hablamos. La buena noticia es que existen protocolos de seguridad para los equipos que deben tenerse en cuenta cuando se prepara el proyecto de instalación solar. En este vídeo, como te he dicho, te voy a explicar al detalle cuáles son y cómo se aplican. Te he preparado esta pequeña presentación que se sirva de guía para ver todo esto en detalle acerca de las Ingress Protection, las IP de protección para equipos de fotovoltaica. Como introducción te puedo decir que en los sistemas solares residenciales la protección contra el polvo y el agua es crucial. La garantía y la durabilidad y la eficiencia de los equipos depende de esta garantía directamente. Estas protecciones lo que van a hacer es que van a darle más vida a tu inversor. Una baja protección implica menos vida y, por supuesto, como te he comentado antes, si tienes un fallo por agua o por temperatura o por polvo, no te lo va a reconocer como garantía el fabricante. La clasificación se denomina IP, Ingress Protection, y define el grado de protección de los dispositivos eléctricos frente a la entrada de sólidos, líquidos y bichos. Tenlo en cuenta y exige que te certifiquen exactamente cuál es la protección cuando te presenten un proyecto solar, si es que vas a instalar paneles solares en tu vivienda. La clasificación IP está regida bajo la norma IEC 60529. Te voy a dejar un enlace abajo por si eres un tío curioso o si eres alguien curioso y quiere ver en detalle cómo es la norma. Te dejo abajo un enlace en la caja de comentarios y podrás verla en detalle. Básicamente lo que dice es que el código empezará con una I y una P. Este código lo encontrarás siempre en las etiquetas de los equipos y también en el manual de usuario. Por lo general debe estar también en la datasheet, ya sea en cualquiera de los componentes, ya pueden ser paneles inversores, cajas de protección, en todos ellos suele venir indicado. Y como te digo, empieza por dos letras, IP, son las iniciales de lo que hemos visto antes, el Ingress Protection, seguido de dos números. El primer dígito de los dos números es la protección contra sólidos, objetos y partículas. Y el segundo dígito es la protección contra líquidos, agua, humedad, etc. Es decir, IP más dos dígitos. La clasificación contra sólidos, hablamos ahora del primer dígito, va de 0 a 6, siendo 0, aquí lo veis en el esquema que os estoy mostrando en esta guía. Por cierto, esta guía te la podrás descargar abajo más adelante cuando acabes el vídeo. Te dejo un enlace abajo y si te quieres descargar la guía para verla más en detalle, puedes hacerlo. Como te decía, la clasificación de sólidos, que es el primer dígito de los dos que debe llevar, tenemos del 0 a 6, siendo 0 sin protección. A ver, no se te ocurra poner la placa del inversor sin ningún tipo de caja al aire con dos tornillos en la pared, porque esto es muy arriesgado. Esto no se recomienda jamás. Protección del 1 a 4, que sería protección contra objetos de diversos tamaños. Hay una tabla, que no la he puesto por no complicar mucho la guía, pero hay una tabla donde te indica, bueno, pues del 1 es de tal diámetro, básicamente para que no puedas meter un destornillador o una herramienta o un dedito dentro del inversor, tocar y tener un accidente.
Como te he dicho, va del 1 al 4. El primer dígito, en el caso de un 5, sería una protección limitada contra polvo, una exposición ocasional. Digamos que es una protección relativa. Luego hablamos de la protección 6, que sería la buena, que sería totalmente estanco. En esta guía he obviado decir nombres de compañías o de inversores o de marcas, porque alguna marca no cumple esto. Alguna marca de reconocido prestigio. Voy a evitar marcas, pero vamos, todos sabemos más o menos lo que hay en el mercado. Me puedes consultar directamente por email y yo te contesto acerca de qué marcas son las que no están cumpliendo esta clasificación de seguridad. Recuerda, la primera clasificación contra sólidos es el primer número de 0 a 6. Después tenemos el segundo dígito, que es la protección contra líquidos. 0 sería sin protección, lo mismo, no pongas la placa en la pared sin ningún tipo de caja. 1 a 4 es una protección contra gotas o salpicaduras en instalaciones interiores, no sería para exterior en ningún caso. Si encuentras, por ejemplo, 6-1, pues estarías protegido contra sólidos, pero no estarías protegido contra salpicaduras dentro de una habitación interior. Después tendremos 5, que estarías protegido contra chorros a baja presión en exteriores, con exposición a la lluvia, siempre que no sea directa. 6, que sería el siguiente, que estarías protegidos contra chorros a presión y también contra lluvia directa, en el caso de limpieza o salpicaduras. 7, que estarías protegido contra cierto nivel de inversión temporal. Podría quedarse bajo una inundación, el inversor, por ejemplo, podría quedarse bajo el agua un cierto tiempo sin riesgo a daños. Y el 8, que es la mejor, aunque creo que hay un 9X, que es súper extremo, pero bueno, el 8 es protegido contra una inversión continua en agua, o sea, es totalmente sumergible y el equipo, en el caso de que sea un inversor, pues no tendría ningún tipo de daño permanente. Recuerda, hay 2 dígitos, el primero es para sólidos, el segundo es para líquidos, y hemos visto como en líquidos hay una clasificación de 0 a 8. Las clasificaciones IP más comunes dentro de lo que sería una instalación solar fotovoltaica residencial sería IP20, IP44, IP65, IP66, IP67. No es raro encontrarse equipos IP20 y IP21. IP20 sería para interiores sin riesgo de polvo y humedad. Una habitación como puede ser un garaje, un sótano como el que yo estoy, por ejemplo, que no hay excesivo polvo, no hay bichos, no hay nada, pues sí, una protección I20 puede estar bien. Ten en cuenta que las protecciones I20 permiten entrar hasta cierto grosor de deditos porque tienen agujeros, las cajas. Entonces, si hay niños en casa, tenlo en cuenta porque un dedo de un niño puede entrar dentro de la máquina y se puede llevar un buen susto. La siguiente que tendríamos sería la clasificación I44, de esto no he visto mucho, que es para interiores con humedad ocasional cerca de cocinas o baños. Pues si vas a poner un inversor cerca del baño, que es algo que yo no haría jamás, al lado de la bañera yo no colocaría un inversor con tensión en continua, pues este tipo IP44 ya te serviría. IP65 ya empezamos a entrar dentro de lo que serían equipos ya razonablemente aislados y protegidos. Con IP65 ya puedes usarlos en exteriores expuestos al polvo y lluvia, aunque no directos. Después tienes IP66, que sería para entornos exteriores con exposición a chorros de agua o alta presión, también directos. Y IP67, que deberían ser la que deberían traer todos, que no la traen, sería para instalaciones con riesgo de inversión temporal. Quiere decir que, por ejemplo, si estás en una zona que históricamente ha tenido inundaciones recurrentes, pues y lo tienes en un sótano, tu inversor, por ejemplo, pues IP67 no es mala idea. Para el caso de que tengas una inundación, al menos el inversor no se daña. Algunas recomendaciones que te puedo dar por componentes. Específicamente, ahora lo que te voy a comentar es acerca de qué protección debe tener cada uno de los componentes de una instalación solar. Por ejemplo, los paneles solares requieren una protección mínima de IP65. Cuando mires la datasheet de los paneles que van a poner en tu proyecto o que vas a colocar, asegúrate que son al menos IP65. Si volvemos a la tabla anterior, IP65 era para exteriores expuestos a polvo y lluvia. IP65 sería suficiente. En el caso de inversores solares, la instalación en interiores secos podría valer IP21 con la salvedad que te he dicho, si hay bichos, hormigas, lagartijas, cucarachas, cierto nivel de polvo, o si no tienes mucho mantenimiento en la habitación, quizá IP21 no sea lo mejor. Pero en principio, en interiores secos y limpios, si es una habitación, pues podría servir, pero que sepas que tienes el riesgo de que se pueden meter objetos y si hay niños en casa puede tener cierto peligro.
Para instalaciones en exteriores IP65 o superior, en el caso de los inversores. En el caso que estén, digamos, debajo de un tejadito o algo, pues IP65 y lo que hemos dicho antes, IP67 si piensas que puede ser una zona inundable. En el tema de las cajas de conexión y protecciones, en exteriores debe ser mínimo IP65, de las que veis que monto en mis vídeos son todas IP65 o 66 para resistir la lluvia y el polvo. Esto en el caso de que estén en exteriores. Y en zonas con riesgo de inundación, pues hay que ir a IP67 seguro. Además, en el caso de que, esto no lo he comentado, pero en el caso de que tengas cierto nivel de bichos o algo, o cierto nivel de humedad, yo siempre te recomiendo que le eches silicona a los presastopa, tanto en el inversor como en la caja de protecciones. Si le puedes echar silicona para sellar, mucho mejor, porque un bicho te puede fastidiar. Y por último, en las recomendaciones por componentes, pues serían las baterías. Si están en exteriores, deben contar mínimo con IP65. Algunos consejos para garantizar que estás protegido, pues bueno, verificar la ubicación de la instalación, es decir, cuando te vayan a instalar, que se enteren bien cuál es el ambiente que hay, humedad, insectos, bichos, niños, cualquier cosa que pueda influir. Eso puede ayudar a decidir qué tipo de protección IP necesitas para tus equipos. Por cierto, en el anterior no lo he comentado, pero lo he mirado hace un rato y he visto que los microinversores, todos van IP67. Todos los que son marcas que ya conocemos, que he prometido no decir ninguna marca en este vídeo para que nadie se ofenda, pero los microinversores que he mirado, los de AliExpress, imagino que algunos sí, algunos no he mirado los de AliExpress, pero los que están certificados para España, todos tienen IP67, con lo cual es estupendo para ponerlo en el tejado y que estén bien protegidos contra polvo y lluvia. Seguimos con los consejos para garantizar la protección. Sería verificar la ubicación, pues eso, que estás bien seguro del entorno donde se va a instalar el inversor, por ejemplo, y asegurarse que se pone una protección, un nivel de protección de inversor, de máquina, adecuado al entorno donde se va a instalar. Hablo mucho del inversor porque es lo que más se suele dañar. Un panel, por lo general, no tiene este tipo de problemas ni lo que son las protecciones tampoco, porque no se suelen montar en exterior. Seleccionar equipos con una clasificación IP adecuada, que es lo que comentaba antes, según el entorno. Sellar correctamente los puntos de conexión. Esto es lo que te comentaba antes. Hay que sellar bien los presastopas con silicona para que no entre ni polvo, ni agua, ni bichos. Tanto los del inversor, si es que los tiene, porque algunos inversores de marcas que no puedo decir entran por presa estopa y van directamente a un tornillo. Entonces eso habría que sellarlo para garantizar la estanquinidad. Por último, utilizar presas estopas de calidad. Esto es fácil de entender, no las compres en un chinorri porque muchas no cierran bien. Cómpralas en un almacén de electricidad y así no tendrás este problema. Y realizar inspecciones periódicas para asegurarte de que las gomas no están dañadas ni pasadas y que los equipos siguen manteniendo la garantía de IP de seguridad que tú precisas. Y como conclusión, pues lo que te vengo diciendo todo el vídeo, elegir el grado de protección adecuado para la IP. Esto en el proyecto que te hagan te lo tienen que poner siempre, y si no, pregúntalo. Si tienes alguna duda sobre tu proyecto, me puedes contactar y yo me reviso el proyecto y te digo, oye, te falta esto, pide tal papel, tal cosa, y te puedo asesorar en lo que precises acerca de seguridad, protecciones, la instalación, el esquema, todo lo que precises te puedo ayudar. Siguiendo con las conclusiones, recuerda que las protecciones frente al polvo y el agua aumentan la vida del inversor y de la máquina. Cuanto más limpito esté de polvo, de agua y de bichos, pues más te va a durar la máquina y mejor para todos, porque lo que interesa es que ya que has hecho una inversión fuerte, que te dure lo más posible. Y una recomendación clave que yo te haría sería que para las instalaciones exteriores siempre IP65 o superior. Oye, si tienes un IP67 completamente estanco que es capaz de bucear en el océano sin mojarse, pues sería lo ideal. Y es todo. Te dejaré la guía abajo para que la puedas descargar y recuerda, me puedes escribir a info@solarestv.com si tienes cualquier duda o consulta. ¡Chao, solares!